Bienvenidos de nuevo a este vuestro rincón favorito, donde desgranamos los últimos cotilleos y las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Hoy, como veis por el título, tenemos un notición que os va a dejar con la boca abierta, algo que nadie esperaba y que ha revolucionado las redes sociales y la prensa del corazón. Prepárense porque vamos a hablar de decisiones sorprendentes, de parejas que nos han robado el corazón y de, bueno, ya lo veréis. Pero antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de emociones y sorpresas, quiero recordaros algo súper importante: si aún no lo habéis hecho, dadle al botón de suscribirse ahora mismo. No os arrepentiréis, porque aquí os traemos la información más fresca y los análisis más profundos de vuestras celebridades favoritas. Y activad esa campanita, que es como la alarma para que no os perdáis ni un solo vídeo. Venga, un segundito. Gracias. Pues bien, amigos míos, el titular de hoy nos habla de un nombre que resuena con fuerza en Turquía, y que ha conquistado corazones por todo el mundo, Hakan Yaman. Ese actor turco que nos ha robado el aliento con su carisma, su mirada intensa y, seamos sinceros, sus abdominales. Pero la noticia no es solo sobre él, sino que viene acompañada de un nombre que también ha estado sonando mucho últimamente: Francesca Chillemi. Una belleza italiana que ha capturado la atención de todos, especialmente tras su aparición junto a nuestro protagonista turco. Y juntos han tomado una decisión sorprendente. Pero eso no es todo, porque la historia se complica y añade a la ecuación a otra figura clave en la vida de Hakan Yaman, o al menos en la vida de sus fans, Demet Özdemir. Así es, la bella Demet, su compañera en Erkenci, una pareja que nos enamoró en la pantalla y que muchos de nosotros seguimos esperando que la química traspase la ficción. Así que, ¿qué ha pasado? ¿Qué decisión han tomado Hakan Yaman y Francesca Chillemi? ¿Y qué tiene que ver Demet Özdemir en todo esto? Vamos a desgranar este misterio paso a paso, porque hay mucho que analizar y, creedme, las implicaciones son enormes. Empecemos por lo que sabemos. Hakan Yaman y Francesca Chillemi han sido vistos juntos en numerosas ocasiones en Italia, y la prensa rosa ha estado ávida de capturar cada uno de sus momentos. Desde paseos románticos por las calles de Roma hasta apariciones públicas donde la complicidad entre ellos era más que evidente. Lo que al principio parecían rumores de una posible amistad o un romance incipiente, pronto se consolidó con imágenes y declaraciones que apuntaban a algo más serio. Francesca Chillemi, una actriz y ex Miss Italia, ha sido el centro de atención desde que se la relaciona con Yaman. Su belleza, su elegancia y su personalidad parecen haber conquistado al actor turco, quien, para sorpresa de muchos, ha pasado gran parte de su tiempo en Italia en los últimos meses. Ahora, la decisión sorprendente a la que se refiere el titular. Y aquí es donde empezamos a especular y a conectar los puntos. Se rumorea fuertemente que esta decisión podría estar relacionada con el futuro profesional de Hakan Yaman. Como sabéis, Hakan ha estado trabajando en proyectos internacionales, buscando expandir su carrera fuera de Turquía. Ha protagonizado series en Italia y se ha rumoreado sobre posibles proyectos en Hollywood. La presencia de Francesca Chillemi en su vida, una actriz italiana con una carrera consolidada en su país, podría indicar una fuerte conexión y un apoyo mutuo en este camino. Quizás la decisión sorprendente sea la de establecerse juntos en Italia por un tiempo, o incluso la de emprender un proyecto conjunto. Imaginen una película o una serie protagonizada por ambos, sería un bombazo internacional. El público italiano y español, así como el turco, estarían expectantes. Pero, ¿y Demet Özdemir? Aquí es donde la trama se pone más interesante. Para aquellos que vivieron la magia de Erkenci, Hakan Yaman y Demet Özdemir eran la pareja ideal. Su química en pantalla era innegable, y los fans clamaban porque su relación fuera real. Han pasado años desde que terminó la serie, y aunque han mantenido una relación cordial, cada vez que sus nombres se cruzan, el recuerdo de Sanem y Hakan vuelve a la mente de muchos. La aparición de Francesca Chillemi en la vida de Hakan, y las noticias sobre esta decisión sorprendente inevitablemente nos hacen pensar en Demet. ¿Cómo reacciona ella? ¿Le afecta de alguna manera esta nueva etapa de Hakan? Es posible que la decisión de Hakan y Francesca no tenga nada que ver directamente con Demet, y que la mención de su nombre sea simplemente para evocar esa nostalgia y ese interés que aún despierta la pareja de pájaro soñador. Sin embargo, en el mundo de las redes sociales y los fans, cualquier conexión, por mínima que sea, se amplifica. Podríamos estar ante una estrategia mediática, donde la mención de Demet Özdemir sirve para generar más expectación y debate en torno a la noticia.
Quizás los fans de la pareja de Erken Seikus se movilicen y comenten, aumentando la visibilidad del vídeo y de la noticia. Otra posibilidad es que esta decisión sorprendente de Can y Francesca sea un movimiento que, de alguna manera, tenga repercusiones en el círculo de amigos y conocidos de Can, donde Demet sigue siendo una figura importante. Tal vez la decisión implique una mudanza, un cambio de enfoque profesional que afecte a sus proyectos futuros, y la reacción o el conocimiento de Demet sea un factor, aunque sea indirecto. Lo que sí es seguro es que la noticia ha encendido las alarmas de los seguidores más acérrimos de Can Yaman. La discreción con la que ha llevado su relación con Francesca Chillemi, en contraste con la exposición mediática que tuvo en su momento con otras relaciones, ha generado aún más curiosidad. La decisión sorprendente podría ser algo tan sencillo como formalizar su relación, comprometerse, o incluso algo más grande como invertir en un proyecto empresarial conjunto. La ambición de Can Yaman es conocida, y no sería de extrañar que estuviera planeando algo grande en el ámbito cinematográfico o televisivo, y que Francesca sea una pieza clave en este rompecabezas. Y es aquí donde entra nuestra labor como investigadores del corazón de las estrellas. Analizar las entrevistas recientes de Can, sus publicaciones en redes sociales, e incluso las de Francesca, para intentar descifrar qué significa esta decisión. ¿Hay alguna pista oculta? ¿Alguna declaración que nos dé una pista? Por ejemplo, si Can ha hablado de querer sentar cabeza, de buscar estabilidad, o de proyectos a largo plazo, podría indicar una decisión importante en su vida personal y profesional. Y la presencia de Francesca, una mujer con una carrera estable, encajaría perfectamente en ese escenario. Pero volvamos a la pregunta clave, ¿qué tiene que ver Demet Özdemir? La prensa turca a veces tiene una forma peculiar de conectar los puntos. Si Can está dando un paso importante en su relación, es posible que se haya enterado, o que se le haya preguntado por ello. Y sus respuestas, por corteses o neutras que sean, siempre serán analizadas con lupa. Quizás simplemente su nombre aparece porque sigue siendo uno de los rostros más queridos asociados a Can Yaman. Es como el eco de un pasado glorioso que resuena en el presente. Piensen en esto, Can Yaman está en un punto de su carrera donde busca consolidarse en el mercado internacional. Italia ha sido su puerta de entrada, y Francesca Chillemi es una figura destacada en ese escenario. Una decisión conjunta, ya sea profesional o personal, podría ser el impulso que necesita para afianzarse. Y la mención de Demet Özdemir, desde una perspectiva de marketing o de interés del público, es casi inevitable. Genera tráfico, genera conversación. Es la nostalgia que se mezcla con la novedad. Estamos ante un escenario fascinante donde el presente y el pasado se entrelazan. La vida de los famosos es un constante ir y venir de relaciones, proyectos y decisiones. Y la nuestra, como espectadores y amantes de la información, es desentrañar esos misterios, analizar esas pistas y debatir sobre lo que vemos. Podemos imaginar varios escenarios para esta decisión sorprendente. Un proyecto audiovisual conjunto una película, una serie, algo que los una artísticamente. Sería la culminación de la atención que han recibido como pareja. Una mudanza o establecimiento en Italia Can Yaman podría estar pensando en establecer su base de operaciones en Italia, y Francesca podría ser su guía y compañera en este nuevo capítulo. Una formalización de su relación compromiso, matrimonio, algo que marque un antes y un después en su vida sentimental. Un proyecto empresarial conjunto más allá del cine o la televisión, podrían estar invirtiendo en un negocio. Y en todos estos escenarios la sombra, o más bien el recuerdo, de Demet Özdemir sigue presente para muchos. ¿Qué pasará si vemos a Demet en algún evento público y le preguntan por la noticia? ¿Será su reacción el gran titular que todos esperamos? La verdad es que el mundo del espectáculo es impredecible, y eso es lo que lo hace tan emocionante. Así que amigos, hemos analizado las posibles implicaciones de esta sorprendente decisión de Can Yaman y Francesca Chillemi, y cómo la mención de Demet Özdemir añade un toque de nostalgia y expectación a la noticia. Lo que está claro es que Can Yaman sigue siendo un torbellino de actividad y de noticias, y nosotros estaremos aquí, atentos a cada detalle para contároslo todo. En resumen, el titular nos ha traído una noticia explosiva sobre Can Yaman y Francesca Chillemi, que han tomado una decisión que ha sorprendido a todos. Esta decisión podría estar relacionada con sus carreras, su relación o incluso un futuro juntos.
La mención de Demet Özdemir añade un componente nostálgico y de interés para los fans de Erkenci Kuş, recordando una de las parejas más queridas de la televisión turca. El futuro dirá exactamente en qué consiste esta sorprendente decisión, pero lo que es seguro es que Can Yaman no deja de dar de qué hablar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Esperamos que hayáis disfrutado y que os hayamos mantenido al día de las últimas novedades. ¿Qué pensáis vosotros de esta decisión? ¿Creéis que Can y Francesca harán un buen equipo? ¿Y qué opináis de la inclusión de Demet Özdemir en la noticia? Dejadnos vuestros comentarios abajo. Queremos leer vuestras teorías y vuestras opiniones. Y si os ha gustado este vídeo, por favor, no os olvidéis de darle un gran me gusta, compartirlo con todos vuestros amigos a los que les guste el mundo del espectáculo, y sobre todo, si aún no lo habéis hecho, suscribíos a nuestro canal para no perderos nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más sorpresas. Adiós.